Ya el doctor Iván Ramírez, médico internista, nos acompaña esta hora en Las Tres Gracias para que hablemos en nuestro consultorio médico acerca del colesterol, mitos, realidades, todas las inquietudes que tengamos. Aprovechen que la línea está abierta, nuevamente se los decimos, y pues igualmente atentos a través del Facebook. Doctor Ramírez, muchas gracias por volver hoy a Las Tres Gracias y ayudarnos y asesorarnos en estos temas que tantas inquietudes tiene por parte de nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación, un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Qué es el colesterol? Marcela, el colesterol es una sustancia que nosotros tenemos normalmente en el cuerpo y el primer concepto muy claro es que el colesterol que nosotros tenemos es producto de lo que producimos, de lo que nuestro cuerpo produce y de lo que nosotros comemos o ingerimos. Entonces eso es muy importante para cuando vamos a hablar ahorita más adelante del por qué las personas pueden tener el colesterol elevado. Porque hay colesterol bueno y colesterol malo, eso es cierto. Y triglicéridos, además. Son tres cosas distintas entonces. Cuando nosotros ordenamos el examen de laboratorio para saber cómo está el colesterol de un paciente, mandamos un examen que se llama perfil lipídico. El perfil lipídico debe tener 4 componentes, que son el colesterol total, el colesterol LDL, que es el malo del paseo, el colesterol HDL, que es el bueno del paseo, y finalmente los triglicéridos. Entonces ya con el resultado de esos 4 componentes, nosotros le podemos decir al paciente cómo están, llamémoslo así, las grasas en su sangre. Entonces... Las grasas en la sangre, pero las grasas yo siempre he escuchado que tienen una función también que como que no hay que satanizarlas tanto, digamos que las grasas ayudan a transportar los nutrientes al resto del cuerpo. Claro, y por ejemplo el colesterol se necesita para formar o para sintetizar las diferentes membranas de las células. O sea, nosotros tenemos que tener colesterol en nuestro cuerpo en unos niveles, llamémoslo normales o razonables. Entonces es normal tener colesterol. Y se han creado entonces unos valores para saber cómo es el colesterol o qué tanto es el colesterol bueno o digámoslo aceptable. Entonces el colesterol total normal es de alrededor de 200 miligramos. De ahí para adelante o de ahí hacia arriba existen niveles de colesterol que se pueden considerar ligeramente elevados, moderadamente elevados o muy elevados. Y ya de acuerdo a eso nosotros podemos empezar a enfocar el paciente. Esos rangos de ligeramente elevados, medianamente y muy elevados son más o menos en cuánto. Si el normal es 200... Digamos normal hasta 200, normal alto por ahí hasta 240. Y ya de 240 en adelante son niveles altos. Nosotros podemos encontrar en la consulta pacientes con niveles de 300 miligramos de colesterol, inclusive 350 o más, y esos pacientes ya pueden presentar un tipo de enfermedad que se llama hipercolesterolemia de tipo familiar, y es que tienen problemas genéticos y producen gran cantidad de colesterol dentro de lo que es producción endógena de colesterol. ¿Es diferente si tengo el colesterol LDL alto o si tengo los triglicéridos altos? O sea, ¿hay alguna diferencia entre esos dos valores? Sí, es completamente diferente. Entonces, ¿qué pasó? Que hace aproximadamente 30 años se determinó, y con estudios en gran población de pacientes, que los niveles de colesterol elevado se asociaban a una enfermedad, que es la enfermedad cardiovascular o la enfermedad arteriosclerótica. Entonces, esa enfermedad arteriosclerótica se manifiesta como, por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Entonces, sabiendo que el colesterol elevado se asociaba con infarto agudo de miocardio, fue que aparecieron los primeros medicamentos basados en disminuir, llamémoslo así, los niveles de colesterol. Y ya después unos estudios posteriores lograron demostrar que esa disminución en los niveles de colesterol disminuyeron en forma muy importante la morbimortalidad, o sea, las enfermedades cardíacas y las muertes por enfermedades cardíacas o por infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando a un paciente, si tú me dices, yo quiero saber cómo está mi colesterol, yo te pido un perfil lipídico. Y es importante saber cuál es tu nivel de colesterol total, pero más importante que eso, es importante saber cuál es tu colesterol malo. El malo del paseo, que repito, es el LDL. Ese es el más importante de todos. Los triglicéridos son otro tipo de grasas que no se correlacionan tanto con el infarto agudo de miocardio. Adicionalmente hay un colesterol que llaman HDL, que es el colesterol bueno, entre comillas. Exacto. Entonces yo quise traer esto. ¿Será que esto nos aproxima o no nos aproxima? Le llegó paciente, Cuéntanos. doctor. ¿Cómo le parece que Diego escribe y dice que tiene los triglicéridos en 1614 y la grasa en 55? ¿La grasa?
Hay Así unos- dice, digo textual. Debe ser el HDL. Hola, porque me llamo está en Diego y tengo los 55. triglicéridos en 1614 y la grasa 55. Ese paciente tiene una hipertrigliceridemia, o sea que tiene los triglicéridos muy elevados. Esos triglicéridos tan elevados se asocian más con pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, y muy posiblemente ese paciente requiere tratamiento farmacológico, o sea, medicamentos para disminuir los niveles de triglicéridos a un nivel relativamente normal que es entre 150 y 200. Yo puedo meter ahí un poquito la cucharada porque saben que muchas personas de pronto con la alimentación dicen, ay, pero si yo como tan saludable, yo me como de 5 a 6 fruticas al día, resulta que el exceso de fruta también puede aumentar los triglicéridos, entonces eso no es así como tan inocuo. No es solamente por consumo de grasa, porque es que uno lo relaciona es triglicéridos y dulces. colesterol y ahí mismo, cero chicharrón, cero fritos. Empanadita. Cero empanaditas y bienvenida a la comida desabrida, ¿sí o no? Todo hervidito, todo al vapor. Pasa así, solamente. Pero hay que tener algo muy claro, o sea, los triglicéridos se elevan básicamente por ingesta de azúcares o de dulces. Entonces, si tú comes mucho postre, comes mucha chuchería, mucho pastel, se te van a elevar los triglicéridos. Si comes mucha carne con grasa y mucha grasa de origen animal, se te eleva el colesterol. Y definitivamente, pues, grasa de origen animal es la punta de anca con el gordo, es la carne de cerdo con el gordo. Sí. Los huevos tienen contenido de colesterol. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno, porque yo creo que vamos empezando a definir, lo primero que tiene que hacer una persona con colesterol elevado, porque nos vamos a guiar más y vamos a definir colesterol elevado, es comer sano. Comer sano es lo que dice Marcela, ¿cierto? Una dieta balanceada, un consumo importante de proteínas, pero también de vegetales. Las ensaladas son supremamente importantes, un adecuado consumo de agua y fundamental, la actividad física o el ejercicio. Ese sería el primer paso. El ejercicio ayuda a disminuir en una ligera cantidad el colesterol malo Pero del no cuerpo. reemplaza la medicación ni los otros hábitos, porque hay gente que dicen es que caminar es suficiente. Yo le dejo eso ahí un poquito en puntos suspensivos porque Claudia está en la línea y no la queremos hacer esperar, para que vayamos con eso también. Claudia, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a las 3 gracias. Muchas gracias para Tu consulta. felicitarlos por el programa Gracias. y para hacerle una pregunta, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctor, es para preguntarle sobre las personas que sufren de hipertensión y de tiroides, ¿son propensas a sufrir del colesterol y los triglicéridos? Listo, Claudia, ya te van a Gracias, responder. que estén bien. A ti muchísimas Listo, gracias, un lo abrazo. mismo, que estés bien. Doctor. O sea, son cosas completamente diferentes. La hipertensión es una cosa, lo que decía ella adicionalmente era hipertensión, Y hipotiroidismo. hipotiroidismo, enfermedades de la tiroides son completamente diferentes. Aquí estamos hablando solamente de colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Que el colesterol se considera un factor de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. O sea, Lo que pasa es que de pronto cuando uno ve a ciertas personas, el síndrome metabólico, sobre todo en nuestro medio, Exacto. es muy común. Entonces son personas que tienen, además del problema de colesterol y triglicéridos, la hipertensión, la obesidad, la diabetes y otras Perfecto. cosas. Tú mismo- Pero no es que estén relacionadas entre sí, no es que si yo tengo colesterol y voy a tener triglicéridos voy a ser hipertensión, hipertenso. no necesariamente, ¿cierto? O si soy hipertenso voy a tener el colesterol alto, no. Son completamente diferentes. Bueno, ahora sí, doctor, eso que tiene usted en la mano. Vea, esto es algo que es muy importante, pero esto se puede acercar un poquito, ¿o no? ¿Tienen aquella forma de- cámara El se monitor va a nos acercar y lo va a acerca. tomar de- Tú te encargas. Exacto. Eso. Bueno, esto es un diagrama para que entiendan cómo es y qué pasa con el colesterol en las arterias. Cuando nosotros nacemos como estamos en esta partecita, completamente lisitas las arterias. Las arterias por dentro tienen un tapete que se llama el endotelio. ¿Qué empieza a pasar con los años? Que las grasas empiezan a depositar aquí, a este nivel, a nivel de las arterias, y empiezan a formar unas placas, que son unas placas grandes que aquí se ven mucho más, que son estas placas de colesterol. Entonces, muy probablemente, cuando la placa ya está en este nivel, la sangre que está circulando, esta placa se fractura y se forma un coágulo aquí a este nivel, y el coágulo, digamos así, taparía la circulación a nivel de una pequeña arteria del corazón. Aquí es, y por esto es que los pacientes se infartan. Y definitivamente, si el colesterol permaneció alto durante muchos años, pero muchos años, vamos a llegar a un estadio como en el cual las arterias están muy, pero muy tapadas, porque se llenaron prácticamente
de colesterol y de placas de colesterol. Entonces, esta es la imagen que yo le muestro a mis pacientes en el consultorio para que ellos entiendan qué es el colesterol alto y por qué definitivamente cuando tienen el colesterol alto tenemos que tomar los médicos acciones claras y el paciente debe entenderlo por qué. ¿Y esto cómo se saca? ¿Cómo hace uno Eso para...? no se saca. O sea, una vez que se forman esas plaquitas, eso ya no hay forma de sacarlo. No se saca. Cuando el paciente se infarta, que es más o menos cuando estaba pues aquí que les decía yo que se infarta y se formó el coágulo acá, los cardiólogos hoy en día hacen los famosos procedimientos a través de un cateterismo y el procedimiento se llama una angioplastia, que es pasar acá una bombita, inflar la bombita y destapar la arteria y posteriormente ponen una mallita y la mallita se llama un stent. Entonces esa es la única forma. Pero esta placa que se formó teóricamente ya quedó formada. Se ha tratado de buscar algún tipo de medicamento que logre causar un poquito de regresión en esa placa, que la placa se devuelva un poquito. Pero esto que se conoce como la placa aterosclerótica no se va.